Amén. Muchas gracias, gracias. Qué buen trabajo hicieron en realidad. Estamos muy bendecidos. Puede tomar asiento. Déjenme hago un poquito para adelante porque tengo mucho espacio para correr y brincar y hacer muchas malabares enfrente de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Colosenses. Y algo que Pablo empieza a tocar aquí para nosotros es empezar a aplicar y reconocer qué es lo que, como cristianos lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Y esto me recuerda a la semana pasada, hace dos semanas fuimos a caminar a la montaña y lo mencioné brevemente con el pastor Marty. Empezamos a caminar todo bien, pasamos un puente, un puentecito chiquito. Y si así es la caminada, entonces va a estar tranquilo todo. Pasamos el segundo puente y del segundo puente en adelante ya se empezó a poner un poquito más difícil. Pasamos un tercer puente ya más grande y era de brincar de piedra en piedra y llegamos. Me dijo al pasar esta área donde estaba pedregosa, me dijo el pastor, si en 200 metros no me siento bien o si en poquito más no me siento bien, nos vamos a dar vuelta. Empezamos a caminar y de ahí se hizo extremadamente difícil. Íbamos en la parte más inclinada de la montaña. Estábamos tratando de llegar al lago que está en Kolchak. Y en la parte más inclinada, uno de los pastores se sentía ya mareado, se sentía sin oxígeno, iba tambaleando, se sentía sin fuerza. Y llegábamos y nos sentábamos a cada momento. Llegábamos y nos sentábamos y mi preocupación era que al llegar hasta cierto punto con el mareo o la dificultad de respiración, el pastor se torciera un tobillo, se cayera y lo tuviéramos que cargar. A mí el terror más grande que yo sentía es tenerlo que cargar de regreso, porque si para él se le hizo difícil llegar hasta donde estaba, se imagina yo cargarlo de regreso hacia abajo o entre los tres, porque íbamos 4. Llegamos hasta cierto punto y dio todo el esfuerzo que él pudo, todo el esfuerzo que pudo. Hizo todo lo que pudo, que estuvo en él, hasta llegar a donde llegó. Y el momento donde nos sentamos, empecé a tratarlo de convencer a que nos regresáramos y estábamos muy cerca de la cima, estábamos muy cerquitas. De ahí nos dimos la vuelta y empezamos a descender de la montaña, porque dije, si algo sucede acá arriba, si a nosotros nos tardó tanto tiempo en subir, ¿te imaginas una ambulancia, un helicóptero que venga por ti? Dije, mejor vámonos. Me recuerda mucho del esfuerzo que hacemos en nuestra vida espiritual. Cuando el momento que llega en nuestras vidas es difícil, no estamos preparados. No nos preparamos con tiempo porque ninguno de nosotros estábamos preparados para caminar así. Íbamos haciendo el esfuerzo, no hicimos ejercicio, no comimos bien, llevamos agua para ese momento, pero no estábamos preparados para subir una montaña tan difícil de escalar. No íbamos listos, no íbamos preparados. Y en el momento en que se pusieron difíciles las cosas, tuvimos que descender porque no íbamos listos. ¿Se imaginan su vida espiritual? Si no vamos preparados, si no indagamos en la palabra, si no estamos listos para recibir los problemas y las dificultades que están de su vida en muchos tiempos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a echar para atrás, vamos a empezar a descender y mejor alejarnos del problema o tratar de hacer como que no existe. Así es que tenemos que prepararnos y Pablo les dice aquí, les da instrucciones específicas como iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Está en el versículo 3 y 4. Les da unas instrucciones específicas. ¿Qué es lo que debemos de hacer como iglesia? ¿Okay? Y Pablo les está animando a que lo practiquen una y otra vez, que permanezcan. En esta serie, en el día de hoy, vamos a tocar 5 versículos, capítulo 2, del 1 al 5. Y vamos a ver 3 temas: que estemos firmes en el Señor, firmes por el ejemplo que tenemos en Pablo. La segunda es permanecer a pesar de las dificultades. Y el último es firmes en Cristo, que es de suma importancia.
que estemos firmes en el Señor. Así es que acompáñenme a ir al libro de Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y vamos a aprender un poco sobre la Odisea y la iglesia de Colosas, y el ejemplo, el ánimo y la oportunidad que nos da el Señor de crecer. Así que le voy a pedir que se ponga de pie para ir a la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1: quiero pues que sepáis qué gran lucha sostengo por vosotros. Sostengo yo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han conocido personalmente. Los que nunca me han conocido personalmente. Lucho para que sean alentados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Os digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy físicamente ausente, no obstante en espíritu estoy con ustedes, y me alegra ver que sois muy ordenados y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Me encantaría que Pablo en algún momento tuviera esas mismas palabras de nuestra congregación, de los que estamos reunidos aquí, de la iglesia, que él pudiera decir algo como eso sobre nosotros. Se imagina qué gran virtud es mantenerse y que nos reconozcan de esa manera. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias el día de hoy, y Padre, te pido que me ayudes, que me des palabras, que sea el mensaje a través de mí, pero no mío, Señor, que sea para tu pueblo a través de mí, y que venga de ti para glorificarte a ti mismo, Señor, y que sea edificación de los que estamos presentes para aprender un poco más, acercarnos a ti, conocer tus deseos para nuestras vidas. Aquellos que venimos cuestionando qué es lo que el Señor quiere para mí, Señor, te pido que les abras sus ojos, que les demuestres, Señor, tu voluntad en sus vidas. ¿Cuál es su propósito en este mundo, Señor? Y que te glorifiquen en sus vidas, en sus conversaciones, en su forma de ser, para que tú seas exaltado. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Así como Pablo les está mencionando a los colosenses que reconozcan y qué es lo que deben de hacer, nosotros tómelo como iglesia, ¿okay? Tómelo como iglesia y su parte específica en esta congregación. El punto 1 habla sobre luchar, porque Pablo menciona lo que él está pasando. Nos tenemos que acordar, a retroceder un poquito. ¿Qué es lo que está sucediendo Pablo en este momento? Está en una cárcel, ¿verdad? Está encarcelado y está escribiendo cartas a los lugares, a ciertos lugares a los que él ha visitado, él ha planteado, pero también ha mandado cartas a lugares que no lo conocen, que no saben quién es, que iglesias que él no plantó, como iglesias como en Roma y Colosas, y aún en la Odisea, la iglesia que está ahí. Y más adelante vemos en el libro de Apocalipsis qué es lo que sucedió. Y esa es una buena advertencia para nosotros como creyentes, que vemos la comparación de dos iglesias. Una es reprendida porque no hizo caso a las advertencias que Pablo les da. Esta carta se especula que circuló en la iglesia de la Odisea. Fue y se la compartieron, la leyeron. Cuando llegó la carta de Colosas por Epafras, llegó a la iglesia y empezó a circular en las otras congregaciones que estaban en la región. En el libro de Apocalipsis entonces vemos que la iglesia de la Odisea no hizo caso y empezó a perder su deseo de servir al Señor, y la apatía empezó a desarrollarse, la indiferencia, el creer pero no hacer nada.
el tener la necesidad de hacer mucho, pero sentían indiferencia a actuar o a hacer o a estar involucrados, y estaban más involucrados en sus vidas personales y desarrollar sus necesidades que el reino del Señor. Y ojalá y nosotros no seamos así, que nos importe más nuestra vida personal, lo que yo estoy viviendo, mi esfuerzo, mi trabajo, mi desarrollo, mi retiro, mi casa, mi dinero, en vez de la obra de Dios. Involucrarnos a hacer lo que tengamos que hacer. Si de veras somos creyentes en serio, el Señor nos pide que obremos, que hagamos y que llevemos el reino del Señor. Y Pablo les dice en este primer versículo, en el capítulo 2, dice: quiero pues que sepáis qué gran lucha sostengo por vosotros. La palabra lucha que está mencionando él ahí es agón, y por lo regular lo usaban cuando estaban platicando de la arena o de un estadio, cuando los que iban a luchar o combatir, o en los Juegos Olímpicos iban y combatían y se esforzaban estando en la arena. Les está dando una referencia de deporte actual en aquel entonces, para que entendieran los colosenses de cómo es que él se esforzaba para mantenerse a pesar de la lucha, a que ellos se mantuvieran igual, que vieran el esfuerzo de Pablo y ellos siguieran constantes en el evangelio. Entonces les decía: yo lucho, agón, estoy en la arena por ustedes. Estoy luchando, estoy combatiendo, estoy batallando para que ustedes vean el ejemplo y se mantengan firmes. Donde hay una batalla, ahí estoy yo. Y en aquel entonces habían carreras de carretas, carreras de caballos, había boxeo, corrían los 200 metros y ya más adelante corrieron 400 metros, como lo hacen hoy en una pista actual, que nos gusta ver. Los Juegos Olímpicos los disfrutamos este año. Y luego había otra que era menos popular, pero era más sanguinario, uno que se llamaba pancratión, que es como las artes marciales o mixtas el día de hoy. Desnudos en la arena, golpeándose con todo, usaban codos, rodillas, patadas, sumisiones y lucha. Y me puedo imaginar que en la vida espiritual de Pablo hacía lo mismo, porque él mismo nos ha dicho en el libro de Corintios que él ha recibido latigazos, ha naufragado, ha sido golpeado, encarcelado, vituperado. Me imagino que eso describe más su vida espiritual, para que usted reciba un ejemplo y se mantenga con ánimo. Y luego les dice, nos menciona su ejemplo porque hay una gran nube de testigos que nos está viendo, que estamos viendo si servimos, si hacemos, cómo hablamos, nuestra posición, nuestra disposición a las dificultades, que es de suma importancia. Si usted piensa que está pasando por una dificultad y solamente usted está sufriendo y la gente no lo está observando, a cómo responde a usted a una dificultad, se equivoca. Y le ruego que si está pasando por una dificultad, algo difícil en su vida, especialmente relacional, porque así nos conectamos con el mundo que no conoce del Señor, que mantenga su postura. Y al mantener su postura, la gente que lo está observando va a recibir un ejemplo como nosotros de Pablo, a mantenernos fuertes en la fe, porque hay muchos que nos están viendo. Si nosotros nos vencemos, echamos la toalla, perdemos nuestra disposición o nuestra habilidad de mantenernos serios o fuertes, perdemos la razón y actuamos con corajes, la gente que no conoce del Señor va a decir: ¿eso es ser una nueva criatura en Cristo? Tenemos que ser un ejemplo para lo que el Señor quiere de nosotros. Podemos demostrar quién es el Señor a través de nuestras actitudes, nuestras respuestas a la adversidad. Por eso Pablo les está mencionando: por eso quiero que sepáis qué gran lucha sostengo por vosotros. Encarcelado, ultrajado, se mantenía firme y fuerte, animándolos una y otra vez. Dice: no solo por ustedes, sino también por los que están en la Odisea. Y la Odisea no estaba lejos, era una ciudad o un pueblo bien reconocido, como a unas 10 millas de Colosas. Unas 10 millas de aquí es como la ciudad de Monitor, o un poquito más retirado como Keshmer. No estaba tan lejos.
Y la iglesia no sabían, es más, no saben quién plantó esa iglesia tampoco. Se especula que fue también Epafras. Y en esa ciudad había una comunidad de judíos que disfrutaban la habilidad del comercio. Podían comprar y vender, y en las cuentas bancarias y ganar dinero. Se podía prosperar bastante porque era una ciudad muy reconocida. Había sido plantada 200 años antes de Jesús, una ciudad helenística donde tenían la prosperidad, y muchos de toda la región de Roma, de toda la región donde está Roma, en Asia Menor, donde es el moderno Turquía, iban y se retiraban. Había mucha gente muy poderosa en la Odisea, y eso empieza a crear un problema. Entonces Pablo les dice: quiero que sepan cómo sufro yo por ustedes, por algo muy específico que vamos a ver ahorita en adelante. Ahora, para que ustedes reciban ánimo, acuérdense que hay personas que han sufrido en el pasado porque la palabra del Señor llegara a sus personas, en sus manos. Muchos han perdido la vida, han derramado sangre para que usted tenga la habilidad de venir a escuchar la palabra del Señor como lo estamos disfrutando el día de hoy. Ahora, para que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, permanecer firmes en Cristo. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, empieza a demostrar cómo la iglesia de la Odisea no hizo caso a las palabras de Pablo circulando en esta carta. Las palabras que él está mencionando no le hicieron caso. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, no tenían el deseo o la habilidad o el movimiento necesario para demostrar la palabra del Señor. Como que estaban permaneciendo con apatía con todo lo que estaba sucediendo. Y tengo temor, hermanos, tengo mucho temor que nosotros lleguemos a esa posición, que no nos esforcemos por ir a hablar y predicar del evangelio. No me necesita a mí, y yo no soy su enemigo. Yo solo quiero que usted haga lo mejor de usted para llevar la palabra y que muchos vengan a entender, y el entendimiento del Señor. Quiero que vengan con el deseo de expandir el evangelio, porque eso es demandado de nosotros, no mío. No es lo que yo quiero, sino que lo que el Señor demanda de nosotros como creyentes, para que vengan a escuchar y entender la palabra del Señor. Y es muy fácil perder la costumbre de invitar, de evangelizar. Se hace uno muy frágil en esas cosas, muy frágil. Uno pierde la práctica instantáneamente. Hace unos años atrás estuve al borde de la muerte. Una enfermedad que me llegó de sorpresa, de repente. De un viernes a otro viernes ya estaba moribundo. Ya mis órganos se habían apagado. Ya estaba inflado, lleno de líquido. El riñón, el hígado, ya estaba todo completamente apagado. Y me acuerdo que por un milagro el Señor me mantuvo aquí. Estaba listo, hablaba con las enfermeras, les hablaba del Señor. Quería que todas las personas que estuvieran alrededor de mí empezaran un diálogo sobre quién es Cristo. Y por un milagro el Señor tuvo misericordia de mí, de mi familia. De repente a otro, de un lunes que estaba ya a punto de serle llevado a Seattle a que me hicieran otros procedimientos. Ya me estaban haciendo diálisis. Y me acordé de esto porque el otro día estaba viendo mis fotos y me tomaron una foto donde tenía todos los cables y todo puesto en el pecho, y el pecho descubierto con las mangueras y las ondas y todo. Me acuerdo que cuando salí de ahí, salí un miércoles, no pude ir a la iglesia el domingo. Yo deseaba ir a la iglesia, agradecerle al Señor por el que me había dado vida aún un poquito más.
Había mucha gente suplicando por mi vida. Muchos estaban de rodillas y orando por mí, que les agradezco de una gran manera. Y todo lo que hicieron, todas las oraciones que levantaron por mi nombre, no quiero que se desperdicien. Pero me acuerdo, ese domingo llegué a mi casa y no me podía levantar del sillón, porque el tiempo que estuve en el hospital, el tiempo que estuve en la cama, mis piernas se desmoronaron completamente. No tenían nada de fuerza, nada de fuerza. Todo el músculo y las piernas que tenía, que corría y hacía ejercicio y tenía la habilidad de subir rápido para saddle rock, no podía ni hacer una senta, no me podía levantar del sillón. Y fueron como 7 días estando en el hospital. Dicen los médicos que al dejar de usar las piernas, como el cuerpo reconoce que usted no tiene movimiento en esa parte, el cuerpo empieza a comerse el músculo para usarlo de energía para otros órganos, otras partes del cuerpo. Y se empiezan a desgastar casi instantáneamente. Y yo soy comprobante de eso. No me podía parar. Además, ese domingo mi esposa me dio una terapiada, me dio una regañada al último, porque se había ido a la iglesia y yo me salí a la parte de atrás de la casa, allá en Gonache, y me quise agachar para sacar hierbas. Hermanos, en mi mente yo quería combatir con la incapacidad de no poderme mover. Me iba agarrando, hubiera necesitado un bastón. Pero en una semana perdí la habilidad de poderme levantar por mis propias fuerzas. ¿Se imagina qué sucede en nuestras vidas espirituales si no nos esforzamos? Si no seguimos adelante. En ese lapso de tiempo de una semana de no estudiar, pueden pasar 1000 cosas en nuestras vidas, 1000 problemas, 1000 situaciones que si no estamos preparados y constantes en la palabra, el enemigo llega y nos asolea y somos propensos a caer en un problema o pecar o hacer decisiones opuestas a la voluntad de Dios. Le ruego que se mantenga en la palabra y tome el ejemplo de Pablo para continuar y luchar en contra del enemigo, en contra de nuestros deseos. No se rinda. Y si tiene apatía en su vida espiritual, le ruego que tome esta advertencia. Dice, continuando en adelante en el versículo 2 y 3, dice: lucho para que sean alentados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Permanecer en la palabra. Eso es lo que debemos de hacer. Permanecer en ella, permanecer indagando. Hermanos, no nomás aquí un domingo o un par de horas, sino que permanecer es estar constante en la palabra del Señor, estudiando y escudriñando para la oportunidad de estar en Él, y cuando lleguen las dificultades usted pueda sobresalir. La Odisea fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto. Y toma esto como advertencia. Fue destruida por un terremoto y los romanos que estaban cerca quisieron ayudar a la ciudad a reconstruir. Había tantas personas con dinero, era una ciudad tan próspera, que rechazaron la ayuda de los romanos y ellos por sus propias fuerzas quisieron reconstruir para no recibir ayuda de nadie más, por su orgullo personal. Personas orgullosas. ¿Okay? Advertencia: además de productos de lana y sandalias, exportaban una pomada para los ojos, a la cual Jesús hace una referencia en el libro de Lucas. Búsquela. Hace una referencia, les dice: ustedes que hacen la pomada pero no ven bien, están ciegos espiritualmente. Hace una referencia, ¿ok? Búsquela. Ahora, la ciudad era un centro financiero y próspero, floreciente, que estaba creciendo y desarrollándose, pero fue reprendida en el libro de Apocalipsis, especialmente la iglesia de creyentes, por su inhabilidad de depender de Dios. Eran prósperos financieramente, pero por eso mismo eran
indiferentes a la palabra del Señor. Se valían por sí mismos. Tenían su propia fortaleza. Y hay veces que nosotros como creyentes, nosotros mismos nos echamos porras y queremos salir adelante, y cuando lo hacemos una vez es intoxicante. Y nosotros nos valemos por nosotros mismos y poco a poco vamos dejando las fuerzas a que salgan de nuestro interior en vez de depender del Señor. Por eso se hicieron independientes, indiferentes a la palabra del Señor. Ya no deseaban recibir las instrucciones. Pablo hace una referencia aquí para que nosotros nos mantengamos unidos y hagamos la voluntad de Dios como debe de ser. Dice en el versículo 2 de nuevo: lucho para que sean alentados sus corazones dependiendo de Dios, no de usted mismo, no de sus fuerzas, de sus habilidades de poder administrar su propio dinero, sin depender de Dios. Unidos en amor, y la palabra que usa sin nada escondido es agape, un amor sacrificial que lo hace para el beneficio de la iglesia y de los hermanos que están presentes, para que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, del pleno entendimiento, no superficial, no lo más básico, sino que usted tiene la habilidad de reconocer y entender el misterio completo de Dios revelado para su beneficio. ¿Cuándo hemos en realidad reconocido el misterio pleno de Dios para su beneficio? Si en muchas ocasiones no sabemos qué hacer y qué decir, no sabemos cómo seguir adelante. Es que por eso no podemos dejar de estudiar la palabra del Señor, para poder tener el pleno entendimiento y buscar e indagar en las riquezas que el Señor nos ha abierto para poderlas estudiar. Tenemos todo el entendimiento en la Biblia. Está disponible para que nosotros la leamos y veamos completamente el misterio revelado. ¿Y se acuerda que el misterio revelado es 2 a 10,000 millas de altura? El misterio revelado es la salvación a través de Cristo por la muerte en la cruz y haber resucitado de la tumba a 10,000 millas de altura. Ese es el misterio revelado, ¿okay? Jesús resucitó de la tumba para tener salvación. Pero aquí el contexto directo que les está diciendo Pablo a los colosenses es: el misterio es que como gentiles, nosotros que somos gentiles, que no tenemos sangre judía, a lo mejor poquito, pero no somos del linaje judío, también podemos pertenecer al pueblo de Dios. Tenemos la habilidad de pertenecer y ser familia del Señor. Y ese es el misterio revelado a los colosenses, y para usted y para mí igual. El misterio ha sido revelado para que usted lo entienda, y tiene riquezas en la palabra. Se habla de la historia de un ranchero en Texas durante la Gran Depresión en 1917 o por allá en aquel entonces. Un ranchero en Texas estaba a punto de darse a la quiebra y perder todos sus terrenos. Y llegó una persona que era un propietario de una compañía que buscaba petróleo, y le pidió la oportunidad de ir a barrenar a ver si encontraban algún tipo de petróleo. Y dijo: bueno, pues estoy a punto de perder mi rancho, ¿cómo me puede hacer daño esto? Que lo haga. De una semana para otra empezaron a sacar 82,000 barriles de petróleo por semana, al día, que de la noche a la mañana se hizo completamente millonario. Y no sabía lo que había abajo de su terreno, y estaba a punto de darse la quiebra. Estaba a punto de entregar todo y decir: bueno, ya no puedo con los pagos, no vale nada mi rancho, debo más de lo que vale, entonces lo voy a entregar. Pero de la noche a la mañana descubrió que era más rico de lo que él pensaba. Y la pregunta es: ¿cuándo se volvió rico el Señor? ¿Cuándo empezó su riqueza? ¿Cuando compró el terreno o cuando sacaron el petróleo? ¿Cuándo se hizo multimillonario? ¿Cuando descubrió que había petróleo por abajo o en el momento en que él compró el terreno? Asegúrese que reconozca que él se hizo rico en el momento
en que él compró el terreno, aunque no sabía lo que había en la profundidad. Y yo le digo a usted, usted tiene las riquezas celestiales a su disposición en el momento en que usted viene en la fe en Cristo. Que usted no reconozca lo que hay en la profundidad es una cosa, pero es rico en el Señor. Si usted no la busca, no indaga, no conoce las riquezas que están aquí a plena vista, está en usted. Pero ¿qué es rico? Tiene riquezas en el cielo, tiene una herencia con el Señor. Reconozca que el Señor en usted obra y usted es parte de una herencia grande. Así es que es necesario que nos mantengamos firmes en la herencia que tenemos con Él. Dice en el versículo 4: os digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si alguien más llega y les quiere decir, pero es que usted, y Cristo no es esto, y Cristo no es otro, y como estaba combatiendo con el gnosticismo, estaban siempre queriendo meter duda a quién es Jesús. Y nosotros tenemos esas clases de denominaciones aquí ahorita. Llega a la puerta y nos toca y nos dice, llegan con palabras persuasivas. Nunca le van a llegar y decirle a usted en su cara, ¿usted es cristiano? Sí. Cristo no es Dios. Nunca lo van a hacer. Pero van a empezar con cosas persuasivas. Venga y acompáñenos, gócese de nuestra hermandad, de nuestra habilidad de música. Venga y reúnase con nosotros. En la iglesia tenemos esto, hay cuidado de niños, hay diversión para todos. Y la mala doctrina se infiltra poco a poco. Tenga mucho cuidado. Dice más adelante, porque aunque estoy físicamente ausente, no obstante en espíritu estoy con vosotros, y me alegra ver que sois muy ordenados a la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es de suma importancia que no vengan otras personas y siempre ustedes estén firmes en la palabra del Señor, firmes en su postura en Cristo. No solo por los que vienen de afuera, no solo por los que están allá, sino por su y por mi pensamiento, por mis deseos. Si estamos en Cristo, ni mis deseos me van a hacer tambalear de mi posición en Jesús. Y les digo esto porque la Odisea es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Durante la época donde fue escrita la carta de Apocalipsis, el emperador Domiciano gobernaba el imperio romano. Domiciano se declaró un Dios viviente y exigió adoración de los ciudadanos del imperio. Y muchos de los cristianos y los judíos, al ser monoteístas, no podían someterse a las demandas de adoración del emperador. Y ambos grupos comenzaron a enfrentar persecución religiosa. Y ahí se empieza a demostrar quién es un verdadero creyente y quién no es un verdadero creyente. Es posible que en aquellos momentos los cristianos tibios, los que sentían apatía, los que no estaban bien fundados en el Evangelio del Señor, dividieran su lealtad entre Cristo y el emperador para evitar la persecución y la consiguiente pérdida de vidas, propiedades o estatus social. Entonces, la iglesia de la Odisea sacrificó su fidelidad al Señor y cambió de conservar su riqueza para conservar su riqueza y su posición. Por eso es que fue exhortada en el libro de Apocalipsis. Si usted no está firme y ni aún su propia mentalidad puede venir y indagar y tratar de entremeterse en su forma de pensar, cuando nosotros estamos en nuestro propio pensamiento, a veces estamos en una mala posición. Estamos en un barrio equivocado. ¿Nunca le ha pasado que entra en una ciudad y da la vuelta a una calle? Me ha pasado a mí en California, que llega uno, le da la vuelta a la calle y dice, ay, este es el barrio completamente equivocado, no debería estar aquí. Gente jugando dominós a media calle, le tuve que dar la vuelta. Bueno, a veces estamos en mala posición. Cuando estamos en nuestros propios pensamientos, andamos en un mal lugar.
hasta nuestros propios deseos nos pueden desviar de veras estar firmes en el Señor. Pablo les está dando un llamado, un despertar, una exhortación, un ánimo a que se mantenga firme y siga luchando para la gloria del Señor, para glorificar al Rey. Ahora, ¿en qué forma? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para sacudirnos y seguir hacia adelante? Les ruego que si la apatía es parte de su caminar ahorita, la indiferencia. ¿Sabe que hay necesidad en la iglesia? ¿Sabe que hay movimiento que se necesita, cosas que se necesitan hacer? Pero la indiferencia que usted siente a no hacerlas es problemática, porque a lo mejor el Señor quiere que usted haga la obra y se resiste por deseos personales o por no querer hacerlo. Digo que sirva al Señor para glorificar su nombre. Si usted ha empezado a pensar o indagar o cuestionar las cosas del Señor, siempre le ruego que piense en esto. Si usted duda de quién es Cristo, duda de Dios en algún aspecto de su deidad, o está cuestionando quién es el Señor en algún aspecto, le ruego que vaya e indague la resurrección del Señor. Si usted tiene alguna cuestión, alguna pregunta de quién es Jesús, o tiene cuestión o dudas, vaya e indague la evidencia que hay de la resurrección de Cristo, que es de suma importancia. Esa es la ancla de nuestra fe como cristianos. ¿Tiene alguna duda? Vaya y búsquele. Si tiene preguntas, venga y hágamelas a mí. Si usted no es partícipe y no tiene fortaleza en su vida, si no tiene la habilidad de reconocer cuál es la voluntad del Señor para su vida, le ruego que considere esto. El propósito principal del hombre, y no me acuerdo qué escritor lo dijo, no es mío. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Ese es el propósito principal del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si usted cuestiona qué el Señor tiene para su vida, sírvale, haga su obra, trabaje para Él, indague de su palabra. Y por último, si usted en algún momento se siente que está pasando por una situación difícil, emocional, espiritual, relacional o financiera, acuérdese que hay una herencia que tenemos. Somos ricos en el Señor. Es buscar apoyo y ayuda a través de su palabra para sentir ánimo y esperanza. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias. Gracias, Padre, y vengo a ti con el deseo de glorificar tu nombre siempre, Señor. Padre, te agradezco por las palabras de Pablo, que a pesar de que estaba en una situación difícil, Señor, escribía ánimo para aquellos que empezaban a pasar por dificultades, que empezaban a cuestionar por herejías que se infiltraban en la iglesia. Dice, Señor, miren mi ejemplo, que por ustedes yo he estado firme, camino hacia adelante para que ustedes vean un ejemplo. Señor, en realidad pudiéramos decir eso nosotros. En muchas áreas no, Señor, en muchas áreas no. Te ruego que nos convictes, Padre, que los que nos están observando, que los que ven nuestras acciones, nuestro caminar, que te vean a ti, Señor, que reflejemos a tu Hijo. Padre, si estamos pasando por una dificultad, por un valle oscuro y tenebroso, Señor, o por un desierto, o apatía, Señor, convicta nuestros corazones. Recuérdanos que tenemos una riqueza enorme en tu palabra, que podemos indagar de los misterios que no fueron revelados hasta en estos tiempos, Señor, y los tenemos disponibles para estudiarlos y verlos, Señor. Entender cuánto nos amas
¿Cuánto hiciste por nosotros? Tu entrega total en la cruz, Señor. Te pido, Padre, que nos recuerdes, nos animes, nos despiertes y te sirvamos con gozo y alegría, con fervor, porque te lo mereces. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si usted no sabe las riquezas que el Señor tiene, que Él ha hecho en usted, el Señor colgó en la cruz en un madero. Usted piensa que no vale o nadie lo reconoce, nadie le ama. Acuérdese que el Señor colgó en la cruz por usted. Usted tiene un precio que no se puede pagar. Le ruego que reconozca la obra del Señor en su vida. Usted vale mucho. Y si no ha aceptado, no ha llegado a los pies de Jesús, considérelo. Venga a Él, entregue su vida a Cristo, que Él entregó su vida por usted. Este momento, si usted tiene alguna necesidad, algún deseo de venir a orar y entregárselo al Señor, el altar estará abierto. Usted sabe que el altar no es algo especial, no es un lugar especial, más elevado, que lo trae más cerquita al trono del Señor, sino que demostrándolo ante el Señor, demostramos mucha sinceridad y nuestra necesidad. Le ruego que si usted ve a alguien sufriendo o pasando por una dificultad, no lo deje solo. Hermanas que tienen más tiempo, que son maduras en la palabra, vengan y oren por las personas que están orando. Hermanos que tienen tiempo y son maduros, diáconos, les llamo a ustedes. Si ven a alguien que está necesitado de oración, venga y acompáñale. Pero vayamos al Señor en oración, que tenemos esa habilidad. Oremos juntos.